Buenas tardes a todos los amigos de 4S. Bienvenidos a una nueva edición de The Talks, en donde les vamos a platicar sobre el panorama inmobiliario de Riviera Maya en este 2024. Sin más preámbulo, comenzamos. Su servidor Arturo García Dueñas, socio regional de la oficina sureste para 4S Real Estate. Iniciamos hablando un poquito, como lo hacemos cada edición de este Detox, un poco del panorama actual que tenemos en la zona de Riviera Maya, en donde vemos cómo se sigue consolidando la parte de los crecimientos poblacionales. Este análisis nos ayuda a entender en los principales destinos turísticos en México los crecimientos a nivel de la tasa de población y de la tasa de crecimiento, en donde entre el periodo 2015 a 2020 vemos cómo los tres polos importantes de Riviera Maya, que es Cancún, traen crecimientos de prácticamente un 30%, la parte de Acumal, que es Tulum, prácticamente un 50%, y la parte de Playa del Carmen bastante interesante con un 61%, en donde los hogares se siguen incrementando y la tasa de crecimiento viene en un aumento interesante, siendo de las principales a nivel de estos destinos turísticos en México. Por aquí ponemos un poco de la composición de la población actualmente en México para entender cuál es el mercado objetivo que estamos atacando, ¿no? En donde vemos que el enfoque del mercado actual principalmente ya en un porcentaje de arriba del 70% está enfocado en estas etapas de generaciones de millennials, que de alguna manera ya sabemos que es la generación que hoy está consumiendo este producto inmobiliario, y empezamos a tener una parte importante de esta generación Z que de alguna manera tenemos que empezar a visualizar, tenemos que empezar a considerar para nuestros análisis, para entender qué tipos de producto inmobiliario diseñar para estas generaciones. Como vemos, la generación X ya viene en una disminución importante, que era uno de los mercados más trascendentes para nosotros, y ahora es el enfoque de millennials y el inicio de generación Z, y viene la generación alfa también como un tema importante que hay que empezar a considerar y a visualizar en ese sentido. Vemos también un poco cómo el movimiento del aeropuerto de Cancún viene siendo bastante relevante, bastante importante, en donde en los últimos años hemos tenido una consolidación, obviamente después del 2020, que fue el tema de la pandemia que vivimos a nivel mundial. Vemos cómo en 2021 hubo un crecimiento importante, 2022, 2023 y 2024, con los datos que tenemos alrededor de la mitad del año, vemos cómo viene incluso en crecimiento. Creemos que vamos a estar un poquito por encima o muy similar a este 2023, siendo que 2024 fue un año con retos importantes que platicaremos más adelante, pero bueno, de alguna manera vemos cómo esta zona se consolida como un polo turístico bien importante, con un porcentaje muy representativo de casi un 70% de pasajeros a nivel internacional y aproximadamente un 30% de pasajeros a nivel nacional. Tema muy importante, las obras de infraestructura que estamos teniendo aquí en la zona de Quintana Roo, en la zona de Riviera Maya, en donde específicamente el aeropuerto de Tulum viene con un aumento de pasajeros bastante importante, consolidándose como uno de los destinos principales también del mercado de segunda vivienda, en donde en este periodo de enero a junio de este año 2024 ya prácticamente llegamos a 500,000 pasajeros que viajaron a través de este aeropuerto en Tulum, en donde el 50%, 57% aproximadamente son de procedencia nacional y un 43% de procedencia internacional, que ya nos empieza a ver cómo se está consolidando y que incluso en estos últimos meses, para la etapa de cierre de año que ya estamos por vivir, se están anunciando vuelos y destinos nuevos bastante interesantes, sobre todo a nivel internacional. Vemos un poquito la procedencia de estos pasajeros, que sobre todo son de aeropuertos como Santa Lucía, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y Tijuana a nivel nacional, y a nivel internacional muchos destinos en Estados Unidos, consolidándose con nuevos destinos también a nivel Canadá, por ejemplo, y que vienen cosas bastante interesantes, ¿no? Dallas, Houston, la parte de Atlanta, Nueva York, Miami, Los Ángeles, Montreal ya como un destino a nivel canadiense y Panamá a nivel Centroamérica como un hub importante, ya empiezan a tener una relevancia interesante para este aeropuerto que viene consolidándose de manera importante. De igual manera, el tema del Tren Maya viene con una consolidación importante, la apertura de ya nuevas estaciones dentro de la zona de Riviera Maya ya está colocando a Playa del Carmen y Cancún como destinos potenciales para este desarrollo de segunda vivienda, en donde vemos que en este periodo de enero a agosto del 2024, pues ya hay prácticamente 340,000 pasajeros que han utilizado este Tren Maya, con rutas ya bastante consolidadas, el tema de Cancún, el tema de Mérida también bastante importante, Campeche empieza a tener algo de relevancia, Playa del Carmen, Palenque, Izamal,
la estación de Chichén Itzá en las ruinas bastante interesante, y Puerto Morelos, que es una de las últimas que se acaba de activar, que empieza a tener también un tema bastante importante en la zona. Vamos entrándole después de este panorama general de la zona, ya un poquito a cada uno de los giros inmobiliarios que vamos a analizar. Iniciamos con la parte de la vivienda en venta, que es uno de los más importantes y más relevantes, en donde presentamos primero un panorama general de qué ha pasado en México, en donde vemos aquí las tres ciudades importantes, Tulum, Cancún y Playa del Carmen, en donde sí, como decíamos, este año 2024 tuvimos un panorama conservador de alguna manera, debido al clima económico y la aversión al riesgo por parte de los inversionistas, entendiendo que hay un componente de segunda vivienda muy importante, en donde Tulum, en las ventas que se tuvieron 2022 contra 2023 hubo una disminución o una desaceleración importante. Cancún fue de los que de alguna manera sí tuvo un crecimiento del 2022 al 2023, fue una de las ciudades que estuvo creciendo, se está consolidando como un tema de vivienda vertical importante, y Playa del Carmen también en este elemento importante en la segunda vivienda con un poco de desaceleración del respecto a 2022 a 2023. En general, el mercado inmobiliario a nivel nacional tuvo un incremento de un 7.5% de ventas anuales, que es un tema bastante relevante, entendiendo la situación que tenemos en los mercados actualmente. Vemos ya específicamente en estas tres zonas cómo Tulum y Playa del Carmen, como lo platicábamos, tuvieron esta desaceleración de alrededor de un 32% en Tulum a nivel de las ventas, alrededor de un 35% en Playa del Carmen en solidaridad. Sin embargo, Cancún, como platicábamos, tuvo un crecimiento bastante importante de un 30%, sobre todo enfocados en segmentos de producto residencial y residencial plus, lo cual nos da una señal de que Cancún se está consolidando en este tipo de productos y en este tipo de segmentos inmobiliarios en el tema de la vivienda vertical. Vemos aquí un poquito el panorama de estas ciudades, en donde con el inventario que se tiene actualmente, de alguna manera vemos que estamos como zona de Riviera Maya con un panorama todavía bastante saludable, por llamarlo de alguna manera, en donde se pueden seguir desarrollando proyectos inmobiliarios. Hay que entender que hay nichos, hay segmentos del producto inmobiliario que están un poco más saturados, y hay que entender en dónde hay áreas de oportunidad en este sentido para estar atacándolas. Un tema interesante que quisimos aquí mencionarles en nuestra presentación es este tema de cómo Cancún entra dentro del top 10 de las zonas metropolitanas con mayor crecimiento de hogares en México. Esto quiere decir, un poco por esa parte de vivienda vertical que veíamos, que viene consolidándose de manera importante en tema de vivienda propia y también de alquiler o de renta de propiedades, que también lo vamos a analizar un poco más adelante, lo cual empieza a tener una relevancia bien importante a nivel de cómo está ya dentro del top 10 del crecimiento de hogares y la tendencia de hogares a nivel nacional. Analizamos un poquito este panorama de vivienda, como en los últimos 5 años hemos tenido una evolución bastante interesante. Tulum, de 2019 a 2024, con un crecimiento exponencial de proyectos inmobiliarios a nivel de vivienda vertical, de 99 pasar a prácticamente 230 proyectos, en donde las ventas han venido un poquito en disminución, se han tratado de mantener, sin embargo sí ha venido en disminución. El tema del inventario ha crecido muchísimo, ha crecido de manera importante, si bien siguen siendo proyectos en su mayoría a nivel boutique, vamos a llamarle, de no mucho número de unidades, viene una consolidación importante de todos estos nuevos proyectos que pues, genera un inventario bastante interesante. El tema del precio promedio que vemos en la zona se ha incrementado de manera exponencial también, de 5.3 millones de pesos que teníamos en el 2019 a prácticamente 9.3 millones de pesos al 2024, también con un incremento importante en el tema del precio por metro cuadrado de 59,000 a 89,000 pesos aproximadamente, y en donde la base del producto en sus metros cuadrados se ha mantenido entre 92, 94 metros cuadrados, ha aumentado un poquito, se han empezado a generar unidades un poco más grandes, pero ha venido bastante en esa línea de alguna manera del producto en Tulum. A nivel de Cancún, lo que vemos es que también ha habido una evolución importante de proyectos, prácticamente el doble en este periodo de 5 años, con ventas ya mucho más interesantes que hemos visto, con un inventario que ha venido creciendo por también el incremento de este número de proyectos, y en donde también el aumento en el ticket se ha venido dando de manera interesante, de 7.4 millones que teníamos en el 2019 a 8.6 millones para el 2024. 40,000 pesos a 58,000 pesos, ha venido una revalorización y un tema de apreciación interesante del producto, y en donde sí el tema del tipo de producto en cuanto a sus metros cuadrados y sus configuraciones ha venido evolucionando.
de producto de 154 metros que teníamos en el promedio en el 2019 a generar un producto un poco más pequeño en un promedio de 138 metros cuadrados. Finalmente, Playa del Carmen, en donde también hemos tenido un incremento de proyectos importante, hemos tenido un incremento en ventas también interesante. Obviamente se ha incrementado no de manera tan trascendente como en Tulum y Playa del Carmen el tema del inventario, y que de alguna manera aquí uno de los factores importantes es analizar cómo el precio ha venido un poquito en desaceleración, de 6.2 millones en 2019 a 5.98, bastante similar, más sin embargo ha desacelerado. Precio por metro cuadrado ha venido incrementando de 62,000 a 75,000, y aquí lo más interesante es este factor al final, en donde vemos cómo la configuración y los metrajes del producto sí han tenido un cambio importante, que obviamente se ve en el impacto del precio o del ticket de las unidades. De 103 metros ya estamos promediando 88 metros las unidades. Ha habido una reconfiguración de ese producto también de manera importante a analizar en esta zona de Playa del Carmen. Finalmente vemos un poco en los últimos años cómo ha venido esta evolución del mercado, donde vemos cómo Tulum ha tenido una desaceleración importante, una cantidad de inventario importante, que se está sumando cada trimestre al mercado, como nosotros lo medimos en 4S, y que de alguna manera vemos cómo ha sido de las ciudades que más impacto ha tenido en ese sentido. Cancún, como veíamos, consolidándose con un crecimiento en las ventas en los últimos 5 años de manera escalonada, desde el 2021, 2022, 2023 con un crecimiento, y vemos que en estos datos que tenemos al tercer trimestre 2024, vamos a tener también, estimamos un tema de ventas incluso mayor al año pasado, con todas las complicaciones que tuvimos en este año o muy similar a lo que pasó el año pasado. E igual, Playa del Carmen, que tuvo un 2022 muy interesante, empezó a haber una desaceleración en 2023 y se ve reflejada esa desaceleración también para este 2024, como lo estamos viendo. Vemos aquí simplemente este dato de Tulum específicamente, como en los 3 trimestres iniciales de este 2024 ha venido esa desaceleración. Un primer trimestre en donde el segmento residencial fue bastante potente, junto con el Residencial Plus. Después una desaceleración importante del segmento Residencial Plus, y también la parte premium ha venido un poquito en desaceleración en este sentido, ¿no? Y vemos cómo para Tulum específicamente, más del 50% de la oferta y del inventario que se tiene actualmente lo encontramos en un rango de producto en vertical de 2.4 a los 5.2 millones de pesos. Para Cancún, los datos bastante estables, bastante estabilizados como lo vemos, en donde de nuevo los segmentos residencial y residencial plus son los que están sacando un poquito la casta. Más sin embargo, vemos aquí como la parte de los productos de nivel premium también son bastante relevantes en zonas como Puerto Cancún principalmente, en donde han tenido un desempeño bien interesante en este 2024, con todos los factores incluso que estamos viviendo actualmente en este año, ¿no? Y en donde vemos que en Cancún el 50% de la oferta o del inventario que tenemos actualmente coincide bastante con la parte de Tulum, en un rango de precios entre los 2.4 y los 6.2 millones de pesos específicamente. Sin embargo, vemos al final de la gráfica cómo tenemos un disparo interesante de inventario en ese producto de segmento premium, premium plus inclusive, por arriba de los 18 millones de pesos como platicábamos. Finalmente, para Playa del Carmen, interesante los 2 primeros trimestres de este 2024, con un desempeño importante en la parte de los segmentos residencial, residencial plus un poco, y como ya este tercer trimestre sí hubo una desaceleración bastante importante por los factores macros que platicaremos más adelante con ustedes. Y en donde el 50% del inventario de la oferta actualmente que tenemos está en un rango entre los 2.8 a los 5.4 millones de pesos. También coincide un poquito con las dos zonas de Tulum y Cancún que anteriormente revisábamos. Aquí un poquito la parte de la reventa del producto. Todo esto que veíamos era el producto formal. Analicemos un poquito ese producto informal, que para nosotros también es importante mostrárselos, analizárselos, para que tengan una visión completa de cómo está el mercado y cómo está la oferta. En donde en Tulum encontramos un inventario de 10,700 propiedades anunciadas en distintas plataformas y portales digitales en la parte de reventa, con un precio por metro cuadrado de arriba de los 58,000 pesos. En Cancún, 3,200 propiedades anunciadas, que de alguna manera es algo interesante, en un promedio de 65,100 pesos por metro cuadrado. Y finalmente en Playa del Carmen, un inventario en reventa de 6,416 unidades, con un precio por metro cuadrado de 69,000, casi 70,000 pesos por metro cuadrado.
Analizamos un poquito cada una de las ciudades, en donde en Tulum, por zonas muy específicas, vemos como región 14, región 15 acaban siendo de las zonas más relevantes, en donde el promedio del precio por metro cuadrado de este producto en reventa, pues vienen aumentos a partir de 50, 60, incluso llegando a niveles de 70, 80 mil pesos por metro cuadrado, de acuerdo a la zona de que podemos analizar en la zona de Tulum. A nivel de Cancún, zonas como Puerto Cancún, que veíamos que es un segmento premium, premium plus de manera importante, con un tema de reventa también importante. Zonas como la avenida Guayacán, aquí en Cancún, que es bastante interesante, la avenida Tulum con Nichupté, la zona de avenida Bonampak, un poco la zona hotelera, con un tema importante, el número de propiedades anunciadas y del precio por metro cuadrado que estamos viendo en la zona, que está incluso en Puerto Cancún por arriba de los 100 mil pesos por metro cuadrado. Playa del Carmen finalmente, en donde zonas centro, la zona centro es la más representativa, la más importante, con un promedio prácticamente 78, 79 mil pesos, y bueno, zonas como el Paseo Central, la parte de Playa Car, con desempeños también interesantes y con un número de propiedades importantes a nivel de la reventa en estas zonas para la parte de vivienda vertical. Incluimos un poquito de información de Puerto Morelos, que es una zona que hemos visto con una dinámica inmobiliaria bastante interesante, en donde aquí encontramos 33 proyectos formalmente comercializándose, específicamente proyectos del segmento residencial principalmente, segmentos premium y premium plus también con un tema representativo, focalizados en distintas zonas de acuerdo a los segmentos en la parte metropolitana de Puerto Morelos. Analizamos también un poquito la vivienda en Bacalar, que es una de las zonas que también en el estado ha tenido un crecimiento interesante, en donde ya mapeamos 10 proyectos verticales en comercialización, prácticamente en su mayor proporción enfocados al segmento residencial plus, en donde ya empezamos a ver un desarrollo de oferta bien interesante también en la zona que hay que estar monitoreando y hay que estar analizando. Pasamos un poco a la parte de la vivienda horizontal y los lotes en esta zona de Riviera Maya para analizar un poquito cómo está este mercado, iniciando por la parte de Tulum, en la parte de las casas o de la vivienda horizontal, en donde nos focalizamos sobre todo en la parte del centro urbano de Tulum, en donde encontramos 25 proyectos de vivienda horizontal en comercialización, en un precio por metro cuadrado de $3,800 en un promedio, con superficies de 343 metros cuadrados de construcción. De nuevo, un enfoque muy al producto de alta gama, producto premium y premium plus, algo de producto residencial plus, prácticamente nulo y un área de oportunidad importante en proyectos del segmento residencial y medio en la zona de Tulum, sobre todo para un enfoque de primera vivienda específicamente. Vemos un poquito cómo está la parte de la oferta, en donde tenemos una cantidad de unidades de 662, 194 en inventario, que nos generan una venta prácticamente de 468 unidades, ¿no? También un tema de lotes residenciales bastante interesante, aquí sobre todo en la parte del centro urbano, sin irnos a zonas un poco más alejadas, en donde encontramos 964 unidades, 348 en inventario, con una venta de 616 en 13 proyectos que tenemos en este centro urbano, ¿no? Analizando un poquito la parte de los lotes en Playa del Carmen, vemos cómo encontramos también un poquito focalizado a lo más pegado a la mancha urbana, 20 proyectos de lotes residenciales que en su promedio tienen un precio por metro cuadrado de $385 y con una superficie de lotes promedio de 330 lotes un poquito más compactos, de nuevo, sobre todo enfocado a proyectos del segmento premium en los lotes, algunos proyectos medios también interesantes, en donde encontramos ahí una variabilidad interesante ya de 20 proyectos en la zona de Playa del Carmen. Analizamos esta zona en donde en nuestros 20 proyectos tenemos 2,735 unidades. Comentar que muchos de estos proyectos pueden tener fases posteriores, esto es lo que actualmente está en comercialización, en donde el inventario actual de estos 20 proyectos es de 1,420 lotes, por lo cual se han comercializado alrededor de 1,314 unidades en este tipo de producto inmobiliario. Y ponemos algunas referencias aquí, este proyecto que está en Bacalar, que es uno de los que está interesante, empieza a haber un desarrollo de proyectos importantes también de tierra en la zona, en donde ya empieza a haber un tema de diseño, un tema de concepto, un tema de amenities interesantes y se empieza a generar un tema bastante importante de oferta a nivel de la zona de Bacalar en ese sentido, ¿no? Aquí algunas imágenes de este caso, de este proyecto en la zona de Bacalar. Pasamos ahora a la parte de la vivienda en renta, que es uno de los análisis más importantes que tenemos aquí en Riviera Maya.
y de los más representativos por la misma dinámica que tenemos del tema de segunda vivienda, en donde analizamos a nivel de estas tres zonas importantes cómo la vivienda en renta de corta estancia ha tenido un desempeño con retos importantes, en donde en Cancún ya prácticamente tenemos más de 8,600 propiedades enlistadas o anunciadas a través de distintas plataformas y portales de renta de corta estancia, con un porcentaje de ocupación promedio de un 55% y una tarifa de $179 por noche. Playa del Carmen, con más de 2,100 unidades enlistadas, con un porcentaje de ocupación de un 53% y una tarifa promedio de $149 por noche. Y en Tulum, más de 9,000 unidades enlistadas, con un porcentaje de 46% de ocupación, con la tarifa más alta de la zona en arriba de $200 por noche en su promedio. En donde vemos también en esta gráfica cómo sí es bien relevante que en la estacionalidad de este tipo de vivienda de corta estancia hay un análisis importante, en donde en los meses de noviembre, diciembre y enero, en los últimos años, han sido los meses con la mayor demanda de estas unidades en Riviera Maya de corta estancia, en donde las estrategias pueden jugar mucho, pueden tener mucho juego para en este sentido. Vemos cada una de las ciudades en esta parte del análisis, en donde para Tulum específicamente, del 2021 al 2023, el número de anuncios se ha venido incrementando de manera exponencial. 2021 con un poco más de 5,000 anuncios, 7,000 anuncios para el 2022 y bueno, los 8,000, un poco más de 8,000 anuncios que contamos ya en este último año 2023, en donde ahí el porcentaje por esta cantidad de anuncios ha venido en un decremento importante de un 60 a un 51 y a un 53%, en donde la parte de Cancún específicamente también ha tenido una evolución en el número de propiedades anunciadas de 6,000 a 6,800 en 2022 y a un poco más de 7,500 que tenemos para el 2023, y en donde el porcentaje de ocupación se ha venido manteniendo en un parámetro entre los 70 y 60% en ese sentido. Y finalmente en Playa del Carmen, en donde ha venido en crecimiento también un poco, sobre todo 2021 con 2022, la parte de las propiedades listadas, más sin embargo un equilibrio bastante importante 2022 contra 2023 y un promedio de ocupación del 69, ya estar a niveles del 64-63% en estos últimos años. Pasamos a la parte comercial, en donde analizamos algunas de las zonas importantes, Tulum en específico, en donde encontramos 25 proyectos formales a nivel de plazas comerciales, con un poco más de 52,000 metros cuadrados de área neta rentable o vendible, con 43,974 metros cuadrados ocupados y una desocupación, una disponibilidad de 8,376 metros cuadrados. Un poquito como están zonificadas, en donde en Avenida Cobá es lo más importante a nivel del desempeño comercial en Tulum. Tenemos ya un nivel de área ocupada interesante, la zona hotelera prácticamente llena y también la zona de Aldea Samaya, Avenida Tulum, con ocupaciones bastante interesantes. En cuanto a la parte de los precios por metro cuadrado, de la parte disponible, vemos cómo en Avenida Cobá tenemos un precio cuadrado bastante elevado en la parte de la renta, de 923 pesos por metro cuadrado, zona hotelera 1,300 pesos por metro cuadrado y zonas como la Avenida Tulum con 761 precio por metro cuadrado de renta a nivel de la parte comercial. En Cancún, focalizados en estas zonas, específicamente vemos cómo el panorama de los locales es importante, de la parte comercial, más de 334,000 metros de área neta rentable o vendible, 256,000 metros ocupados y 78,000 metros aproximadamente disponibles en 65 proyectos formales de plazas comerciales que vemos en estas ubicaciones, en donde Avenida Bonampak acaba siendo la más consolidada en esta parte comercial, con un nivel de ocupación bastante interesante también, la parte de Puerto Cancún también con un crecimiento y nuevos espacios comerciales que han venido surgiendo en los últimos años, Avenida Tulum y Avenida Guayacán también con un desempeño bastante interesante en la parte de áreas comerciales y con una ocupación muy importante, sobre todo en la parte de Avenida Guayacán, en donde los precios también vienen con un desempeño interesante. Avenida Bonampak, 336 pesos por metro cuadrado en la renta. La parte de Puerto Cancún, obviamente, por este producto de un segmento más alto, casi 700 pesos por metro cuadrado de renta. Y en zonas como Guayacán, en donde el precio está en 364 pesos por metro cuadrado a la renta. Finalmente, Playa del Carmen, en donde encontramos también una cantidad de proyectos importantes, 79 proyectos, con 235,000 metros de área neta rentable o vendible, con una ocupación también bastante interesante, 221,000 metros
ocupados, con solamente 14,800 metros disponibles en esta zona, en donde hay por zonificación las zonas más importantes con un nivel de ocupación bien interesante, ¿no? Precios por metro cuadrado que oscilan desde los 469 hasta los 330, 300 pesos por metro cuadrado, de acuerdo a la zona de análisis en cuestión. Pasamos un poquito a la parte de oficinas, en donde nos focalizamos principalmente en el mercado de Cancún, que es el más consolidado en este producto de oficinas, en donde vemos como en el panorama vemos una cantidad total de 106,000 metros cuadrados de área neta rentable vendida en oficinas, con 86,000 de esos metros ocupados y una disponibilidad de 20,000 metros específicamente, en donde vemos diferentes tipos y esquemas de comercialización de oficinas, tanto a renta como a venta, sobre todo una base importante de productos a nivel mixtos, sobre todo con renta, con entrega en obra blanca y algunos proyectos que están en construcción en una fase de preventa o con ese tema mixto también en la parte constructiva, en donde zonas como Avenida Bonampak vienen siendo las que traen una consolidación mayor de esa parte corporativa de oficinas, con una ocupación bastante interesante. Puerto Cancún también, en donde hay espacios de oficinas interesantes, ya con un nivel de ocupación importante, y zonas como Avenida Tulum y Cumbres también con algunos espacios disponibles, pero la verdad una ocupación bastante interesante en la parte de oficinas, en donde en estas zonas los precios a nivel de la renta de metros cuadrados de oficinas van oscilando, la parte de Bonampak con un precio de 394 pesos por metro cuadrado, la parte de Puerto Cancún 360 y la parte de Cumbres con lo más elevado en un precio por metro cuadrado de 636 mensuales de renta. Analizamos también para Cancún la parte de la renta o renta y venta informal de la parte de oficinas, este mercado secundario, en donde encontramos un poco más de 34,000 metros cuadrados, 31,000 metros cuadrados en un esquema de renta y de 2,800 pesos, 2,800 metros cuadrados aproximadamente bajo un esquema de venta, en donde el precio que vemos promedio de todas estas zonas para la venta es de 59,745 pesos por metro cuadrado y para la renta en 418 pesos por metro cuadrado a nivel de renta para las oficinas, ¿no? Aquí vamos viendo un poquito esta parte de este panorama informal de oficinas, en donde de nuevo zonas como Bonampak con la mayor cantidad de área disponible, zona hotelera con una cantidad importante de área disponible, zona centro, la zona de Puerto Cancún todavía con algunos espacios interesantes a nivel de las rentas informales de oficinas. Y para la parte de venta, de la parte de oficinas, en donde en Guayacán empezamos a tener un tema importante, inventario en venta, que no se está consumiendo o que no se está desplazando como nos gustaría. La parte de Bonampak también de manera importante con algo de inventario de venta o de reventa, y la parte también de la zona de Puerto Cancún con temas bastante importantes y trascendentes, con precios que van desde los 46 hasta los 68,000 pesos de acuerdo a la zona en cuestión en este tema de reventa de oficinas. Finalmente analizamos un poco el panorama industrial, que si bien para esta zona tendemos a hacer un tema mucho más de logística, pues empieza a tener también una relevancia y una importancia para la zona de Riviera Maya, sobre todo de nuevo focalizados un poquito al mercado de Cancún, en donde ya encontramos 21 proyectos de bodegas industriales, en donde 18 son puramente de bodegas, 3 ya business parks interesantes que empezamos a identificar, en donde el precio por metro cuadrado de renta está en 9.8 dólares promedio, con un porcentaje también interesante de ocupación de un poco más del 70%, 72% de ocupación en estos espacios de bodegas y estos business park que encontramos, ¿no? En donde vemos cómo esa superficie de bodega ya trae un nivel de ocupación bastante interesante y los business park prácticamente en un 90-95% de ocupación que de alguna manera se ve ese requerimiento de estos espacios, de nuevo, sobre todo enfocados a un tema logístico, pero ya hay una trascendencia en ese sentido para este tipo de espacios industriales en la zona, ¿no? Y en donde la parte de las tasas de ocupación, como decíamos, muy interesantes. Para bodegas 89, para la parte de business park prácticamente arriba del 91% de ocupación, ¿no? Y en el precio por metro cuadrado, esas bodegas en la superficie disponible, que son prácticamente 20,000 metros cuadrados, con un promedio de 5.82 dólares por metro cuadrado, y en la parte de business park un poquito más de 7,000 metros a 8 dólares, un poquito más de 8 dólares por metro cuadrado en este mercado industrial en Cancún. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue en Riviera Maya? Para nosotros es bien importante entender que este año fue un año
complejo, fue un año con retos importantes en donde el panorama de inmobiliario que nosotros vemos para el 2025 nos revela un escenario mucho más positivo y de recuperación respecto a este 2024. Parte de los retos que tuvimos este año fueron esas condiciones externas que afectaron la industria, sobre todo a nivel del producto de segunda vivienda, con los temas macroeconómicos, la parte de los tipos de cambio, las tasas de interés, que ya vienen en ajustes a la baja, que es algo positivo, mas sin embargo, todavía las tasas están en un nivel bastante alto de manera histórica que han afectado en ese sentido. La parte política acaba siendo bastante relevante para la zona, sobre todo en ese producto de segunda vivienda, en donde los temas de las elecciones a nivel local, en México, las elecciones en Estados Unidos que acaban de ocurrir, la parte de las reformas constitucionales, entre otros factores políticos, pues también han abonado a un poquito tener ese escenario mucho más conservador del que lo que nos gustaría. Algunos de los retos que vemos a nivel general en la zona, el tema de la falta de infraestructura, el cómo mejorar esa relación de la iniciativa privada con el gobierno, de los desarrolladores y de todos los entes del mundo inmobiliario, esa relación con gobierno debe mejorar y debe ser mucho más consolidada y sólida en ese sentido. Es esa necesidad de mejorar los planes de desarrollo urbano que va muy ligado a esta parte de esta relación con gobierno. Y un tema importante que vimos es cómo esa flexibilidad de costos y de financiamiento dinamizó de alguna manera en los proyectos que lo pudieron atacar el mercado inmobiliario en la zona. Sin embargo, es algo que nosotros debemos ver también para el 2025, cómo generar ese tema de dinamizar nuestros financiamientos a nivel del producto inmobiliario. ¿Qué oportunidades vemos en la zona? Pues es una constante consolidación como polo turístico, como lo veíamos con el tema del Tren Maya, con el tema del aeropuerto de Tulum y con, obviamente, la consolidación ya que es un hecho del aeropuerto de Cancún. Todo esto nos sigue consolidando la zona como un polo turístico importantísimo a nivel nacional e internacional, obviamente. Tenemos un crecimiento demográfico sostenido en la región, que es parte de los datos que veíamos en el panorama inicial de esta presentación, en donde vamos a seguir teniendo requerimiento de ciertos formatos, ciertos tipos de vivienda, de equipamientos, servicios, también en ese sentido, que de alguna manera nos van a generar esa sostenibilidad en la zona, ¿no? Y para nosotros es cómo promover esa conceptualización y desarrollo de proyectos de nicho, empezar a tener enfoques muy específicos del mercado para tener una diferenciación como proyectos y como productos. Y obviamente un enfoque a esas tendencias inmobiliarias que vemos en los últimos tiempos, ¿no? Temas como la parte wellness, temas como producto para el senior living, temas de sustentabilidad, entre muchos otros factores que abonan de alguna manera a consolidar esa parte de los productos inmobiliarios. Es un poco de lo que vemos y de lo que entendemos en este 2024, que de nuevo fue un año retador para la zona, más sin embargo fue resiliente en muchos de los sentidos y vemos cómo estas oportunidades pueden abonar mucho a lo que va a venir en este 2025, que vemos con un escenario mucho más optimista para todos nuestros amigos desarrolladores inmobiliarios. Pues esto es un poquito de lo que queríamos platicar con ustedes el día de hoy, esta tarde del día de hoy con The Talks. Por aquí les dejo mis datos. En este QR pueden obtener todos los datos de contacto de su servidor, socio regional de toda la parte sureste de 4S Real Estate, para cualquier duda, cualquier comentario que tengan sobre esta información y que de alguna manera también podamos apoyarlos como comparten nuestras estrategias como consultores inmobiliarios, como lo hacemos con 4S Real Estate. Igual aquí les dejamos esta diapositiva para que puedan descargar esta presentación o analizar un poquito más a detalle los datos. Y finalmente los invitamos, amigos, a que nos apoyen y también ingresen a este QR en donde pueden ustedes analizar esta encuesta y apoyarnos a responder esta encuesta como expertos y como parte de este mundo inmobiliario, de esta industria inmobiliaria, del panorama inmobiliario que vemos al 2025. Es una encuesta muy sencilla en donde nos gustaría conocer la visión de todos ustedes que nos acompañan el día de hoy para que veamos qué es lo que viene y qué es lo que sigue para este 2025 en nuestra industria inmobiliaria en México y en Latinoamérica. De mi parte es todo. Les agradecemos mucho nos hayan acompañado el día de hoy a esta edición de The Talks y quedamos a sus órdenes. Muchas gracias, saludos a todos y buenas tardes.